UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo Juntos. Mi nombre es Mariana Ríos, soy coordinadora de la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa aquí en la UPSA y hoy me encuentro con una invitada especial que nos acompaña aquí en la UPSA. Ha llegado desde España a visitarnos, ella es Emiliana Riverón. Bienvenida, Emiliana. Muchísimas gracias, Mariana. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y quería agradecer a las autoridades de la universidad por brindarme esta grandísima oportunidad de poder presentar el seminario el viernes y poder estar platicando con ustedes e intercambiando, sobre comunicación, sobre retórica, sobre los últimos avances y sobre comunicación estratégica. Qué bien, Emiliana, es un gusto tenerte. Justamente estamos aprovechando su visita. Ella va a estar dictando un seminario sobre narrativas autobiográficas y comunicación estratégica que hemos titulado Construcción discursiva en Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Espacio de juego y éxito mediático. Este seminario ya lo va a dictar el jueves 23 de enero aquí en la universidad y aprovechando que va a dictar ese seminario es que le hemos invitado a conversar con nosotros. Quiero presentarla brevemente, pues estamos muy contentos de tener a alguien con tu trayectoria y tu conocimiento que pueda brindar este seminario. Emiliana Riverón, ella es periodista y escritora, doctorada con sobresaliente cum laude en estudios artísticos, literarios y de la cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en diferentes medios impresos en Latinoamérica, tanto diarios como revistas especializadas. También tiene una novela publicada titulada Cuatro Palabras, publicada en el 2018, si no me equivoco, y actualmente se desempeña como editora adjunta en Ediciones Encuentro en España, ¿verdad? Con esa trayectoria tan interesante es que también nos gustaría saber un poco del tránsito que has hecho tú desde, por ejemplo, el periodismo, que creo que es desde ahí que has empezado, me gustaría saber, hasta a lo que te estás dedicando ahora, que es el estudio de las narrativas autobiográficas y comunicación estratégica, ¿no? ¿Cómo ha sido esa trayectoria tuya en estos años? Sí, como bien dices, yo he partido del periodismo, he estudiado comunicación social en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, y en realidad ha sido una ampliación. Permanentemente he estado buscando nuevos horizontes dentro de la escritura. Para mí es muy bueno saber, mirando en retrospectiva hacia atrás, que en realidad el periodismo y la narrativa están muy entrelazados, ¿no? Entonces, yo cuando era jovencita dije, yo quiero escribir y me veía en el plano de la narrativa de la literatura. Y escogí periodismo, sin embargo, porque también me apasionaba el periodismo, me apasionaba la comunicación y para mí el periodismo era como un camino corto hacia la escritura, una forma de poner en práctica de manera rápida el tema de escribir, ¿no? En cambio, la narrativa yo lo veía como en un horizonte más lejano y también, digamos, para cuando yo tuviera un poquito más de experiencia, en fin. Entonces, transité el periodismo, estuve trabajando prácticamente 15 años de una manera activa, editando revistas aquí en Santa Cruz, también escribiendo para medios, pero siempre, digamos, con esa ilusión de escribir ficción, ¿no? Y cuando empiezo a escribir ficción, ya más o menos a los 12 años de estar en el periodismo, que dije, me voy a embarcar en este desafío de escribir una novela, me doy cuenta que al escribir, evidentemente, escribo desde una perspectiva de crónica periodística con un interés también en la investigación, que mi ficción estaba muy afincada en lo que es el realismo, que creo que hoy en día toda la literatura está afincada en el realismo. Son pocos los exponentes en ciencia ficción, ¿no? La literatura es casi toda realista. Sí, mucha. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ya esa fue mi primera sorpresa, que yo en la escritura siempre necesitaba, digamos, afincarme, investigar. Si iba a hablar, por ejemplo, de aerogeneradores, investigaba sobre el tema, cómo eran los motores, para hacer una ficción siempre investigando.
Entonces, bueno, escribí la novela y al mismo tiempo siempre tuve una vocación por el conocimiento y por el estudio. Me ha interesado muchísimo el aprendizaje. Tuve la oportunidad de empezar el máster y hice un máster que básicamente tenía un enfoque que era multidisciplinario y que encajaba mucho con mi trayectoria, que era periodismo, narrativa. También siempre he estado muy interesada en la cultura, en las artes gráficas, en la plástica. Entonces, este máster de la Universidad Autónoma de Madrid tenía, digamos, esta multiplicidad, ¿no? De poder hacer, o sea, habían personas que venían desde las artes plásticas, músicos profesionales, en fin, y también de las carreras de literatura, de filosofía. Entonces ahí encontré un cruce muy interesante y, bueno, yo del lineamiento que ofrecían escogí los estudios literarios, ¿no? Entonces, bueno, hice el máster y seguí, digamos, ampliando, porque yo nunca he sentido que he cambiado, digamos, del periodismo, ¿verdad?, a la narrativa. No son ajenos, ¿no? No son ajenos, son primos hermanos, son hermanos y hasta pueden ser una sola persona. Creo que en mí son una sola persona, ¿no? En el máster fue muy intenso, presencial, en fin, allí me interesé mucho por la dramaturgia. Mi tesis fue sobre Bertolt Brecht, un director de teatro, dramaturgo y teórico, porque siempre, como digo, me ha interesado la práctica, pero la práctica y el conocimiento, la práctica y la teoría. Si bien siempre he tenido la vocación por la escritura, siempre me ha encantado escribir, ¿no? Porque hay personas que te dicen, no hace falta estudiar para escribir, es solamente una cuestión de talento, pero no. Eso lo dices hasta que realmente aprendes, ¿no?, de teoría y aprendes sobre otros escritores, porque un artista un escritor siempre está aprendiendo de otros escritores, de otros teóricos. Y entonces sientes que no es suficiente, ¿no? Sientes que no es suficiente, Sí. Sientes que, digamos, el talento en realidad es una parte muy pequeñita en relación al horizonte que se te abre, ¿no? Cuando empiezas este ejercicio de leer, de aprender, de conocer, en fin, ¿no? Entonces, bueno, terminé el máster. Yo no tenía ninguna intención de hacer un doctorado, francamente no estaba en mi interés. Yo sentía que con el máster pues ya había ganado un poco de conocimiento en el terreno de los estudios literarios, que era lo que me interesaba, porque yo me venía desempeñando en el periodismo y en la comunicación de manera práctica. Me había introducido, digamos, en las aguas de la narrativa y quería, como te digo, coger conocimiento de la parte teórica en cuanto a estudios literarios, porque yo no había hecho letras. Entonces yo sentía que eso me faltaba, que yo quería, ¿no? Que no quería ser solamente una escritora autodidacta, ¿no? Y bueno, en el máster conocí a unos profesores que realmente me dejaron babeando en cuanto a conocimiento y yo dije, yo quiero seguir aprendiendo. O sea, terminé el máster y me contratan para una fundación para que me hiciera cargo del cambio de imagen de la fundación. Pero da la casualidad que la directora de la fundación en España me dice, sin conocer mi trayectoria, ella solamente estaba buscando una periodista, ¿no? Me dice, yo necesito una persona que se haga cargo de esto, de la parte de comunicación, de prensa, pero también me encantaría que me pueda escribir mi autobiografía. Entonces yo paré la oreja, digo, ¿cómo? Sí, me dice mi autobiografía porque he estado hablando con un periodista del país, pero no me genera confianza, ¿no? Y yo tenía mi novela que prácticamente la había lanzado el año anterior y me pareció sumamente fascinante la idea de hacer una autobiografía. Entonces yo ya estaba en camino con mis directores de tesis de la universidad para hacer una tesis también en la misma línea del máster en dramaturgia, porque me encanta el teatro, me gusta la escritura. Entonces, pero cuando me piden lo de la autobiografía, me lo cuestiono. Porque empezamos con las entrevistas y yo muy intuitivamente me doy cuenta que ese iba a ser mi terreno, prácticamente. O sea, yo sabía que iba a estar muy lista, digamos, para ese ámbito. Para ese ámbito. ¿Por qué?
porque justamente todo lo que sea producción de las narrativas autobiográficas tienen muchísimo en común con el periodismo. Muchísimo. Muchísimo, Claro. porque partís haciendo entrevistas. Entonces yo ahí me sentía en mi salsa. Claro. O sea, si de repente tenía o podía tener alguna inseguridad escribiendo otro tipo de género, pues en lo que es biográfico yo me sentía muy, muy segura, ¿no? Entonces hablé con mi director de tesis y le dije, mira, tengo esta situación. Entonces él enseguida me dijo, hagamos una tesis sobre poéticas de la biografía, ¿no? Entonces ahí cambió mi perspectiva, porque yo le dije, ya que estoy haciendo un doctorado, me parecía ideal aprovechar todo el conocimiento, porque siempre he sido de sacarle rendimiento a todo, hacer el doctorado y sacar un conocimiento específico en el área de las narrativas autobiográficas para yo poder contar con un instrumental más grande a la hora de aplicar una técnica, ¿no? Claro. Porque esto es como el periodismo, o sea, no es lo mismo escribir una autobiografía que escribir unas memorias, que escribir un libro de conversaciones, que escribir una biografía, ¿no? Entonces, si bien están dentro de lo que yo considero las narrativas autobiográficas, pues tienen técnicas distintas. Totalmente. Interesante este tránsito de la práctica a la teoría y de vuelta a la práctica que está ahí como guiando, ¿no? El camino que está siguiendo. Y en ese sentido, a mí también me pareció muy interesante cuando vimos la opción de hacer el seminario, ¿no? Porque me llamó mucho la atención el género, ¿no? La autobiografía, que es un género que creo que está, no quiero decir de moda, pero se lo percibe, digamos, se ven muchas autobiografías publicadas actualmente, también se ve mucho de todo en general en esta época donde todo es bastante masivo, pero es un género que llama la atención y que además este cruce con la comunicación estratégica que también tú mencionas cuando te llaman, tú eres periodista y te llaman a hacer un cambio de imagen, ¿no? Y me gusta ese cruce que hay porque, bueno, yo siendo docente acá trato de mostrarles a los estudiantes, ¿no? Toda la posibilidad que tienen, el mundo de posibilidades que tienen al estudiar esta carrera. Pero entonces este género me llama mucho la atención desde lo estratégico. Y nada, digamos, la primera pregunta que quería hacerte sobre este género es, ¿qué lo caracteriza? ¿Qué lo hace tan atractivo para esta época, ¿no? Pensando que hay muchas publicaciones vinculadas con lo autobiográfico y pensando en que también te han pedido trabajos, ¿no? En ese sentido. ¿Qué caracteriza este género? Sí, de hecho, como te digo, esa fue mi primera autobiografía y después de ahí no he parado, digamos, de tener, ¿no? Pero, ¿qué caracteriza? Que justamente nosotros estamos viviendo en la cultura del descarte, de la legitimación y el descarte. Y justamente estamos muy influenciados por el tema de las redes sociales. O sea, por ejemplo, el WhatsApp nos ha enseñado a bloquear a una persona, ¿no? Hoy en día, si alguien te molesta, lo primero que haces es bloquearlo, no es alejarlo de tu vida. Listo. Y eso es algo que se ha normalizado por completo, ¿no es cierto? Entonces, en esta sociedad, ese tipo de recursos comunicativos, ese tipo de acciones que antes eran casi impensables o mal vistas y que ya se ha normalizado, muchas de las acciones en comunicación están dirigidas justamente a legitimar tu nombre, o sea, legitimar tu rol en la sociedad, en tu empresa, ¿verdad? Y es como que hoy en día, si tu identidad no está legitimada por las redes sociales, por los medios de comunicación, no existís, ¿no? Antes, en mi horizonte de expectativa, cuando yo fui a la universidad, la legitimidad tú la encontrabas, digamos, la obtenías con un título universitario. Y es cierto que eso sigue siendo imprescindible, porque hoy en día existe las dos exigencias. Por un lado, tenés que estar muy especializado en tu área de conocimiento y por otra parte, necesitas de que la sociedad en la que vivís legitime tu rol o todo lo que hay en torno a tu identidad, ¿verdad? O sea, no podemos pasar, casi que es difícil no pasar de las redes sociales, ¿no? En fin, de un LinkedIn, de las redes que uno maneje para poder promocionar su marca, para poder promocionar su estatus social, político, en fin, y esto se ve muchísimo hoy en día, justamente no hay un político, no hay un presidente, ¿verdad?, que pase de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa?
En este entorno y en este contexto en donde es fundamental estar legitimado y en donde la identidad no se construye solamente desde el interior de la persona y no es solamente una cuestión que pase por tu voluntad propia, sino que es una construcción también colectiva y simbólica, ¿verdad? La autobiografía, dentro de lo que es el género narrativo, se ha convertido en un instrumento muy eficaz para justamente legitimar lo que es el discurso propio, ¿no? Porque hoy prácticamente la guerra es mi discurso contra los otros discursos o la necesidad de que los otros legitimen lo que yo digo, ¿no? Si no, no tenemos esos otros que nos legitiman, los tweets, los me gusta, no existimos o parece que no existimos, ¿no? En fin, entonces la autobiografía es una herramienta y un instrumento muy eficaz en términos retóricos porque ayuda a estos supuestos, ¿no? A la construcción de la identidad, a la construcción de la legitimidad del rol social y cultural de lo que tiene o debe tener, o se supone que tiene un líder, ¿no? En relación a otras personas dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, ahí encontramos que los candidatos a la presidencia en Estados Unidos, por ejemplo, estratégicamente publican sus autobiografías, ¿no? Y, bueno, no solamente las estrellas de cine o las personas, digamos, que tienen una historia de vida muy interesante, sino generalmente son personalidades con un rol específico estratégico dentro de la sociedad y la cultura que necesitan contar su historia de vida de alguna manera porque hay un conflicto de comunicación, ¿no? Entonces, que se resuelve a través del relato. Esa era, digamos, mi siguiente pregunta. ¿Qué lo hace tan eficaz, ¿no? ¿Tendrá que ver que va por el relato? Digamos, la construcción narrativa, en el caso de la autobiografía, ¿tiene algún impacto mayor? ¿No? Porque tenemos tantos espacios para, de alguna manera, construir discursos. ¿Qué hace que esto sea tan eficaz? Bueno, la autobiografía tiene una particularidad y es que es justamente desde la perspectiva de la narratología, ¿no? Que estudia la estructura microtextual en relación a los otros modelos de textos, por ejemplo, de una biografía o de un libro de conversaciones, es la identidad entre el autor, el narrador y el personaje, ¿no? Entonces es un relato que está escrito en primera persona y eso, por ejemplo, la autobiografía es un formato muy eficaz para cuando tú necesitas escoger una estrategia discursiva en la que, por ejemplo, el personaje o el líder sea calificado como una persona muy fría, por ejemplo, déspota, poco empática. Entonces, ¿qué pasa? Una autobiografía es una estrategia discursiva eficaz porque el uso de la primera persona le permite conectar directamente con la emoción del lector. Claro. ¿Entiendes? Sí. Le da más recursos, ¿no? Para esa conexión empática. Exacto. No sé. Da más recursos, primero, para que el lector o el receptor pueda conectar muy rápidamente con la personalidad, con el carácter, con aquello que lo hace único al autor de la autobiografía, ¿no? Sin necesidad de que te tenga que contar su currículum vitae y toda la trayectoria o 3 tomos de biografías, ¿no? Generalmente empiezan las autobiografías con algún rasgo, por ejemplo, Michelle Obama, ¿no? Empieza su autobiografía contando que ella siempre deseó de niña tener un perro y que no llegaba el perro, ¿no? Entonces, ese detalle te hace simpatizar, ¿no? ¿Entiendes? Claro. Entonces, es muy eficaz en eso, en que genera simpatía rápidamente, espontáneamente, y capturas a una audiencia a través del trato intimista y además que hoy en día, justamente por todo el tema de la proliferación de las redes que nos enseñan una forma de comunicarnos y cómo las personas se comunican en las redes de manera individual, ¿no? Sí. Haciendo un mito cada uno de su propia persona, destacando lo que es bueno o inventándolo o recreándolo, y disminuyendo todas las desventajas o ocultando todas las desventajas, ¿no? Entonces, esta construcción discursiva que
a la que nos lleva las redes hace que justamente se enfatice todo lo que tenga que ver con lo individual, lo independiente, lo que parta del individuo, ¿no? Entonces en esto la autobiografía respeta o sigue el lineamiento de ese tipo de patrón de comunicación en el que soy yo, ¿no? Hablo desde mi yo, desde mi ego, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, porque no siempre es así. Pero bueno, la autobiografía, que es verdaderamente autobiografía, la narración tiene que pasar por el registro íntimo de la persona. ¿Tá? Sí. Eso es una característica, porque uno también puede escribir desde el yo, pero no te cuento nada. Claro. No te abro mi corazón, no te cuento verdaderamente cuál es mi herida, qué cosas me llevan a abrirme y a escribir mi autobiografía, porque en realidad una de las funciones de la autobiografía es que la reparación emocional o racional de sucesos o hechos de vidas que te permite reconstruir, ¿no? La autobiografía siempre te va a permitir reconstruir tu pasado. Okay. ¿No? Claro, entonces no tendría mucho sentido, o bueno, no tendría tanta eficacia escribir una autobiografía si no estoy dispuesta a contar o dispuesto a contar, ¿no? Esos detalles más íntimos, tal vez. Generalmente el que escribe una autobiografía es porque quiere aclarar cosas. Quiere aclarar, por ejemplo, un conflicto. Los políticos o las personas que están en mandos religiosos o cualquier personalidad que ha tenido un problema. O sea, el trauma puede existir desde lo personal, desde lo psicológico, como por ejemplo, cuántos escritores o testigos que han estado en Auschwitz escriben sus autobiografías, ¿no? Tenemos varios casos, que es, digamos, la escritura reparadora, terapéutica. Pero hoy en día, básicamente, la autobiografía se utiliza para aclarar hechos o reconstruir hechos del pasado. Entonces, la autobiografía te permite la apropiación de tu propio discurso o del discurso ajeno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los candidatos, esto es muy claro, porque, por ejemplo, los candidatos en la política generalmente están muy criticados o juzgados por cosas que hicieron o no hicieron. Entonces, si quieren continuar su camino político, tienen que aclarar o blanquear, ¿no? Su imagen, claro. Reparar situaciones conflictivas. Entonces, la autobiografía te permite volver al pasado y reconstruir un hecho, digamos, desde tu intencionalidad política, ¿no? Y tu propósito. Claro, ahí la herramienta eficaz, ¿no? Ahí es la herramienta eficaz, porque vos puedes apropiarte, ¿no? Discursivamente de un acontecimiento político, social, cultural, y darle la perspectiva hermenéutica o la comprensión que tú quieres, de la manera en que tú lo entiendes, evidentemente, porque si no serías un hipócrita, pero de alguna forma diriges la perspectiva en la que el lector va a entender y va a comprender ese hecho, porque toda narración autobiográfica y biográfica también, en el fondo, que es lo que voy a explicar en el seminario, tiende a fijar los modos de lectura. No sobre el relato, el modo de lectura finalmente sobre el autor. Exacto. Lo que va a cambiar va a ser tu forma en que vos vas a mirar a ese autor. Sí, tu percepción de Tu percepción, sí. Exacto. Me parece súper interesante esto que has marcado acerca de cómo estos relatos o discursos identitarios, o sea, tiene sentido que sean tan atractivos para nuestra época, ¿no? Tomando en cuenta todo esto que has mencionado de las redes, realmente hace un clic al pensar, sí, claro, ¿no? Por eso es algo tan interesante y tan atractivo para esta época, pero no es solo de esta época, ¿verdad? Este tipo de trabajo autobiográfico tiene trayectoria hacia atrás también. Tiene mucha trayectoria, porque inclusive, por ejemplo, Las Confesiones es un relato también autobiográfico y es prácticamente los orígenes de la literatura están enraizados con la memoria, ¿no? Exactamente. La diferencia es que en esa época, o cuando, o sea, en siglos pasados, cuando se utilizaba este tipo de género, generalmente la persona que te escribía una memoria o te escribía sus diarios, no escribía con la perspectiva de publicar. Y eso varía muchísimo. Las mejores memorias y autobiografías son de esos autores que no tenían presente al lector. Qué interesante eso. ¿Entiendes? Por ejemplo, Ana Frank es un diario,
Por ¿no? ejemplo, claro. Son sus diarios, y ella no tenía la perspectiva, no escribía de la perspectiva editorial o realmente una publicación masiva, ¿no? Ella le trataba a su diario como si fuera un amigo. No, ¿No? pienso un poco en la estrategia, ¿no? Exacto. Con un objetivo concreto, ¿no? Exacto. En cambio, hoy en día, esa es la gran diferencia. O sea, la diferencia es que esas memorias y esos diarios tenían una finalidad realmente estética y literaria, ¿no? Los diarios, las autobiografías y las memorias hoy en día tienen una finalidad 100% pragmática. ¿Qué quiere decir pragmático? Que tienen una intencionalidad en el campo de la comunicación. Están escritas con unos objetivos pragmáticos, ¿no? Sí. De influir a una audiencia en un sentido u otro, como te digo, de aclarar tópicos, de resolver conflictos, de mejorar la imagen, de destruir al enemigo, en fin, lo que quieras, pero tienen un objetivo. Nadie se sienta a escribir y a contar su vida porque tiene ganas de contarla o porque quieren que le conozcan. Sí, ¿Entiendes? tal vez muy pocos por ahí. Muy pocos, Sí. pero hablando, digamos, de la autobiografía en los políticos, por ejemplo, inclusive también en líderes de otros ámbitos, ¿no? Sí. Que es una herramienta utilizada con una finalidad estratégica. Sí, claro, y eso es lo que en este momento nos parece interesante analizar, ¿no? Ahora con el seminario específicamente. Pensando un poco en el trabajo que tú has hecho, porque bueno, el título del seminario, digamos, surge del título de tu tesis doctoral, ¿verdad? Sí. Entonces, quería preguntarte un poco acerca de los enfoques que has trabajado para abordar esta temática, que como decimos, si bien es muy actual, tiene también una trayectoria hacia atrás, y desde qué enfoque se la puede analizar, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, yo, por ejemplo, utilicé un marco teórico, hice un cruce de teorías, porque a mí me interesaba los dos aspectos que te digo, las dos campanas que siempre han estado presentes en mi vida. Una, la parte narrativa, exclusivamente, para que se entienda, literaria, desde la perspectiva de la composición del texto, o sea, las marcas textuales, y la otra perspectiva de la retórica y de la retórica cultural, ¿no? Okay. A nosotros en comunicación nos enseñan teoría de la comunicación, ¿no? Que nos machacan, ¿verdad? La retórica es un método de estudio que te permite abordar y comprender cómo son construidos los mensajes. La retórica vos la podés aplicar tanto para estudiar un discurso, como para estudiar una obra literaria, como para estudiar una obra teatral, ¿verdad? Todo lo que sea comunicación. Y el énfasis de la retórica es que justamente estudia cómo se produce un texto desde el contexto, desde la situación social, política, particular de un momento dado en la historia de un país. Entonces, no estudias el texto aislado como puede estudiar la narratología. Agarra el libro y te dice, bueno, no, aquí hay un manejo del tiempo, del espacio, de los personajes, la perspectiva, primera persona, tercera persona, los efectos estéticos, en fin. No, la retórica cultural te dice, aquí hay un efecto de realidad, porque lo que se busca en esta obra es que sea creíble, ¿verdad? Porque lo que quieren es convencer a una audiencia en torno a determinado tema, ¿no? Porque la realidad de ese momento, ponele cultural o política, estaba exigiendo ese texto. Entonces, la narratología simplemente te dice, la cámara está apuntando a un primer plano. Y la retórica cultural te dice, está apuntando a un primer plano porque necesitan ese primer plano por tal y tal exigencia del momento. Quizás ¿entiendes? La narratología se queda en lo más técnico. No es que se queda, porque hoy en día también todas las teorías, cuando ven que una va avanzando en cierta dimensión, también van incorporando, ¿no? Y la narratología hoy en día también habla de la macroestructura, que es la macroestructura lo que está por fuera del texto, o sea que sí, pero hace énfasis en el texto, ¿no? Y, por ejemplo, todas las teorías van evolucionando y por eso se llaman estudios literarios, porque los estudios literarios tienen
muchas teorías, ¿no? La narratología es una teoría. Como te digo, la retórica y la retórica cultural que componen el marco de estudio, la retórica cultural viene a ser la retórica, pero estudia la dimensión cultural de los discursos, ¿no? ¿Qué de la cultura hay en estos discursos que hace que el discurso conecte con su audiencia, ¿no? La retórica llama discurso a todo texto que tiene una intencionalidad. No necesariamente el discurso es lo que va a hablar el presidente, no. Si yo escribo un texto que tiene una intencionalidad, ¿verdad?, con respecto a una audiencia específica, en cuanto a persuadir, ya es un discurso. Claro. ¿Entiendes? Ahí entra la retórica. Entra la retórica. Los textos publicitarios, por ejemplo, en eso se ve muy, muy claramente. Claro. Un texto publicitario es un discurso. Y bueno, se podría pensar, pero quizás esto es jalar un poco, digamos, la cuerda, pensar en lo autobiográfico como algo publicitario, ¿o no? Claro, quizás lo que pasa es que la publicidad tiene una connotación, sí, ¿no? Entonces no sería tampoco legítimo para mí utilizar lo publicitario, ¿no? Porque lo publicitario inclusive tiene claramente un propósito comercial. Los textos se escriben porque se necesita promover, se necesita vender, se necesita incrementar el consumo, o no. En fin, y la autobiografía, el propósito está emparentado con esa necesidad de legitimar una identidad o un liderazgo, ¿verdad?, en la sociedad y en la cultura, y que puede ser político o puede ser ideológico, no necesariamente comercial. Claro, ¿verdad? Tal vez propagandístico es mejor Claro, decirlo, quizás ¿no? sí, propagandístico sí. Quizás sí, ¿no? Ahí habría que ver la línea que divide entre los textos, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, muy interesante. Bueno, no quiero que nos cuentes todo lo que nos vas a contar en el seminario, así que voy a ir rápidamente a que quizás nos puedas comentar un poco acerca de la figura que has elegido para el estudio, que en algún momento también ya lo conversábamos antes, y es que llama la atención la figura que has elegido para quienes quizás desconocemos, ¿no? ¿Por qué Ratzinger? ¿Cómo has llegado a él? Bueno, te voy a decir, ¿qué quieres? ¿Lo políticamente correcto o lo que no es políticamente correcto? Lo que no es políticamente correcto. Bueno, cuando yo llegué a Ratzinger, yo ya había leído varias biografías, ¿no? Porque, como te digo, la intención era escribir una tesis sobre la poética de la biografía. Entonces, la poética es prácticamente los distintos modelos, las señas textuales, las características que puede tener una biografía política de una biografía religiosa, de una biografía literaria, en fin, en una trayectoria del tiempo, cómo van evolucionando los modelos, todo eso, ¿no? Y bueno, había leído prácticamente las biografías de mujeres políticas, porque me interesaba el rubro femenino, en el caso de las políticas sobre todo, ¿no? Para ver qué señas particulares podían tener, y aquí sí que se podía vincular con el tema de la propaganda, ¿no? Entonces, pero también me interesaba a mí abordar la biografía religiosa, porque entre religión y política pues podían haber muchas cuestiones en común y también cosas diferenciales. Y bueno, llegó a mis manos la última biografía de Ratzinger. Justo acaba de salir en el año 2020, un tocho así de 1300 páginas, y yo cuando lo veo en la portada dije, qué mal me cae Ratzinger. Y digo, ¿lo leo o no lo leo? Y cuando dije que mal me cae Ratzinger, mi parte profesional me dice, ahí tenés una razón. Esa es la mejor razón. Investiga por qué te cae mal, ¿no? Entonces yo dije, wow, esta es una oportunidad, porque en realidad a mí me caía mal, pero yo conocía 3 cosas de Ratzinger: que había sido papa, que era un gran intelectual y bueno, y que se lo atacaba muchísimo, ¿no? Entonces empecé a leer Ratzinger, ya empecé a investigar, pero no solamente de su vida, o sea, su vida me empezó a decir cosas muy interesantes, pero yo cuando empecé a explorar aún más me di cuenta que Ratzinger tenía una autobiografía que había
una serie de por lo menos 5 libros escritos por un mismo autor, que eso me parecía súper interesante porque es muy difícil poder rastrear o estudiar, como te digo, un conjunto de obras de un solo autor en una trayectoria de tiempo, ¿no? Entonces me pareció que Ratzinger en sí me ofrecía un modelo retórico con una cierta cantidad de libros para estudiar en una trayectoria de tiempo, en el que yo podía estudiar también cómo se trataba su imagen, desde la primera obra hasta la última, cómo había sido el Ratzinger, el cardenal, el prefecto, los problemas que había tenido de imagen siendo prefecto, los problemas que había tenido de imagen ya siendo papa, después papa emérito. O sea, te permitía una perspectiva muy interesante que ningún otro autor me lo permitía. Me quedaba solamente con el texto y poder comparar como retazos o biografías entre distintos autores en tiempos distintos. Era como el modelo más imperfecto, ¿no? Entonces, básicamente el problema fue que cuando yo me di cuenta que el corpus de obras de Ratzinger era tan grande, bueno, yo hablé con los directores de tesis, porque tuve 2 directores de tesis, uno de la Universidad Autónoma, Juan Carlos Gómez Alonso, y otro de la Universidad de Castilla-La Mancha, Eugenio Cortés. Y bueno, ahí fue difícil tomar la decisión si, me lanzaba a la pileta y hacía una tesis exclusivamente de Ratzinger, ¿no? También en mi universidad, que era pública, no confesional, y que por ahí eso quizás no simpatizaba mucho. Además, los autores generalmente de las universidades públicas tienen otra línea política, ¿no? Claro. Son más laicos, en fin. Pero yo no lo estaba estudiando desde la perspectiva teológica, eso lo tenía claro, pero eso también era una novedad, porque Ratzinger se propone para los estudios teológicos, para los estudios filosóficos, claro, pero no como autor para los estudios literarios, ¿entiendes? Y yo tenía que justificarlo eso, ¿no? Entonces, nada, eso fue lo que hice. Mis profesores me apoyaron y lo que me dijeron, sí, justifica muy bien la elección de tu autor. Y hice como una pequeña investigación aparte sobre todo el valor literario de Ratzinger, que no comprendía el tema de las autobiografías y de las biografías, sino como autor, o sea, ya era su propia obra, ¿no? Y bueno, libros bestseller, libros escritos y publicados en 17 idiomas, más que, ¿entiendes?, un autor de ficción. Wow. Entonces, nada, todo fue sumando de alguna manera para que yo pudiera desarrollar este estudio. En ese sentido. Entonces, es por eso la decisión primera fue una cuestión muy emocional de decir, me cae antipático y quiero estudiarlo porque debo tener muchos prejuicios, pensé, ¿no? Claro. ¿Entendés? Sí, entonces es y a ver si podía superar eso, ¿no? Si la autobiografía lograba su cometido. Sí, y después me di cuenta, estudiando la autobiografía justamente, que estaba escrita para una audiencia de lectores que tenían los mismos tópicos que yo, digamos, claro, ¿no? Entonces, bueno, fue muy interesante, porque ya te digo, la narrativa y el periodismo se llevan de la mano, ¿no? Y realmente se puede estudiar en un marco amplio y las posibilidades y los recursos que te da la autobiografía y el periodismo en el ambiente actual de la sociedad y la cultura, pues es muy enriquecedor, tanto para el que escribe como para el que lee. Seguro que sí. Bueno, a mí me quedan muchas ganas de escuchar el seminario, ¿no? De poder seguir ahondando en esto. Yo creo que con esto que hemos conversado tenemos ya como un poquito para interesar en general a la audiencia, para que nos acompañe y podamos aprovechar de tanto conocimiento que tienes y que has trabajado en esta tu tesis doctoral. Lo último que te quería preguntar era un poco qué estás haciendo ahora, porque me parece muy interesante el hecho de que me digas que te han seguido pidiendo autobiografías, a qué te estás dedicando ahora. Bueno, ahora justamente para la editorial en España estoy haciendo una investigación de fondo para el desarrollo de una biografía. Entonces estoy en la fase
digamos, primera, que es la exploración, investigación, documentación, ¿no? Entrevistas, y al mismo tiempo también estoy recogiendo testimonios y bueno, estoy toda en la parte, lo que es la documentación, que es la parte un poco más laboriosa y más tediosa del trabajo. Y después al mismo tiempo ya estoy terminando 2 biografías que, bueno, que la dificultad es que uno, cuando te conviertes en escritora de biografías, o sea, prácticamente es un trabajo, es como que generas un vínculo con el autobiografiado, ¿no es cierto? Claro. Y permanentemente, a medida que va viviendo, va retroalimentando su trabajo, ¿no? Entonces, se supone que terminaste, pero después te dicen, no, un capitulito más, sí, porque me gustaría hablar, claro, ¿no? Y van recordando, y eso se va haciendo un trabajo que prácticamente... sin fin, ¿no? O sea... Hay que saber poner el punto final. Hay que saber poner el punto final, y ese es uno de los grandes desafíos, porque las personas también entienden que, bueno, otro rasgo, otra característica que tiene el relato autobiográfico en las biografías es que vos una novela la escribís una vez, pero una autobiografía o una biografía, la persona puede escribir varias autobiografías, ¿verdad?, a lo largo de su vida. Por ejemplo, Ratzinger lo hizo, pero Ratzinger escribió una sola autobiografía, pero después escribía a cada cierto tiempo libros de entrevistas, ¿no?, en donde le iba dando continuidad a lo que había empezado con la autobiografía, ¿no? Y ya al final, bueno, la biografía final que escribió el biógrafo autorizado, que ya de una forma para concluir y abrazar todo ese corpus de conocimiento que ya él había ido contando sobre su vida. Pero quiero decir, una persona puede escribir, hoy saco mi autobiografía de mis 50 años, ¿no?, de vida, o mis 30 años, o por ahí de un lapso que va de 15 años, porque decido que me pasó algo increíble a los 30 años y quiero contar mi vida de ese episodio, ¿no? Y más allá, seguir contándolo, no tenés que contarlo todo. Lo que llaman la ilusión biográfica es la pretensión de querer contar toda una vida, ¿no? O la pretensión de que en una biografía va a entrar a la persona completa. Claro. Eso no existe. No, nunca una biografía va a poder contar todo de una persona. Claro. No tendría el mismo efecto. Exactamente, pero generalmente cuando un escritor, un periodista va a escribir una biografía, la idea es, tengo que contar todo, ¿no? Y todos los años, no, tenés que contar unos hechos por un motivo, y hay otros hechos que no los tenés que contar. Quedan fuera. En eso Ratzinger es muy bueno y es un gran maestro, porque él va escribiendo y te dice, tal y tal cosa no la cuento porque no tiene sentido, ¿no? Y te cuenta lo que no te va a contar. Al final sí. ¿Entiendes? Entonces es interesante porque te está mostrando qué decisiones se está tomando sobre el texto. Interesante. Lo deja ver, sí, eso también. Interesante. Lo deja ver, ¿no? Y de repente te dice, bueno, esto que no te lo conté en su momento, ahora lo cuento porque es necesario, ¿no? Entonces sus elecciones las cuenta y las participa, y siempre está hablando un lector, siempre te está hablando a ti, o sea, está escribiendo para alguien, ¿no? Que tiene enfrente suyo, ¿no? Entonces eso también le da unas características, genera mucha simpatía. Muy inteligente. Sí, muy inteligente. Eso también es estratégico. Claro, ahí está. Genial. Bueno, Emiliana, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo esto. Nos vemos en el seminario, seguro va a estar muy interesante, y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Sí, muchísimas gracias, y realmente espero verlos a todos y a todas, del ámbito de la comunicación, de la literatura, de la narrativa, de las artes gráficas, y en general Ratzinger es una persona y es un modelo para muchas cosas en el tema de la comunicación, sobre todo, ¿no? Porque nos brinda claves que realmente cualquier persona hoy en día, o sea, es tan necesaria tener una comunicación eficaz, que bueno, de lo que se extrae de la autobiografía también, como te digo, mi intención es poder dar claves muy puntuales y muy prácticas que
podemos incorporar en nuestra comunicación diaria y que yo creo que son muy positivas, así que esa Sin es la duda, idea. Seguro, muchísimas gracias, Emiliana, y seguro vamos a aprovechar mucho este seminario. Muchas gracias. Nos vemos Gracias, entonces Mariana. ahí. Gracias.